Hoy vamos a hablar sobre cómo el Estado afrontó la problemática de las drogas en el gobierno de César Gaviria entre 1990 y 1994. Para empezar, analizaremos el gobierno de César Gaviria y su guerra contra el narcotráfico. Ya hablando de cosas más específicas, vamos a hablar sobre qué es la cocaína y qué consecuencias trajo para Colombia, las decisiones que tomó César Gaviria durante esa época y los conflictos que sucedieron en Colombia. Bueno, daremos una pequeña introducción y daremos un contexto de lo que estaba sucediendo en esta época y durante los 4 años del gobierno de César Gaviria. En 1990 tenemos al recién elegido César Gaviria como presidente de la nación. En este año también se realizaría la extradición 1 a 1, donde Pablo Escobar con los extraditables ejecutaron un plan donde su objetivo principal era secuestrar a figuras reconocidas de la vida nacional. En 1991 se conforma la Asamblea Nacional Constituyente, que reformaría la Constitución de 1886. Durante este mismo año se entrega a las autoridades los hermanos Ochoa Vázquez y Pablo Escobar, principales jefes del narcotráfico en Colombia. En 1993 finalmente tenemos la muerte de Pablo Escobar después de esconderse durante casi un año, y en 1994 el narcotráfico continúa haciendo presencia, pero no a tal magnitud que cuando Pablo Escobar estaba vivo. Hizo presencia al cartel de Cali en el negocio de la cocaína y es elegido Ernesto Samper como presidente de la República. En 1990, el 17 de enero al 30 de marzo, se hace la primera tregua entre los extraditables y el gobierno nacional. Los narcotraficantes liberan a los secuestrados, entregan explosivos y se proponen a entregarse ante la justicia. Sin embargo, el presidente no responde y esto rompe la tregua el 30 de marzo. A inicios de 1991 se desató una ola de violencia dejando 1.200 personas asesinadas en Medellín, y la matanza no hizo más que aumentar por parte de los narcotraficantes y de las autoridades en operaciones de limpieza social. El 25 de enero, Diana Turbay fue herida mortalmente en un aparente operativo de rescate y muere al parecer por una bala que provenía de un helicóptero de la fuerza pública. El 30 de abril, el exministro de Justicia Enrique Lomutra fue asesinado por sicarios bajo el mandato del cartel de Medellín mientras salía de la Universidad de La Salle. El 4 de agosto de 1992 estalla un coche bomba en la zona del centro comercial Monterrey en Medellín, dejando 8 heridos, lo que causa que vuelva el narcoterrorismo y la última guerra de Pablo Escobar, que causó más de 1.000 muertos civiles uniformados y miembros de distintas bandas sicariales. El 30 de octubre, un grupo de sicarios asesina a 4 hombres de la sección de investigación criminal, designados al bloque de búsqueda, lo que causa una nueva oleada de ataques contra la policía. El 15 de abril de 1993, una bomba en el centro comercial de la 93 de Bogotá deja 11 muertos y más de 210 heridos, por lo cual Pablo Escobar fue culpado y ese fue su último gran ataque terrorista. Una de las implementaciones que hizo César Gaviria en 1991 fueron las políticas de sometimiento a la justicia, la cual consistía en acordar una disminución de pena a cambio de que se entregaran, para la cual incluso Pablo Escobar accedió, creando así su propia cárcel, la Catedral. Sin embargo, muchos creían que Pablo Escobar seguía operando desde la misma, por lo cual exigieron que Pablo Escobar fuera transferido a una cárcel militar. Seguido, la acción que tomó Pablo Escobar fue escaparse junto con 9 de sus hombres. Luego, en 1992, fue creado el llamado bloque de búsqueda, con la participación de policías especializados cuya tarea principal era capturar a Pablo Escobar. El gobierno multiplicó la erradicación de cultivos en las zonas del país donde sembraban coca, amapola, y en 1992 inició las fumigaciones con glifosfato, primero con helicópteros adaptados y luego con aviones Turbo-Tush donados por Estados Unidos. Para 1990 yo tenía 19, 20 años aproximadamente. Por esa época estábamos viviendo el punto más alto de la violencia de Pablo Escobar, con el edificio del DAS y en general con el terrorismo hacia el Estado para que los extraditables no pudieran ser, extraditados hacia el exterior. Todo eso se hizo mucho más fuerte hacia el año 91, 92, y a partir de mediados del 92 finales y hasta el 2 de diciembre del 93, cuando le dan de baja a Pablo Escobar en Medellín, se tranquilizó un poco porque ya se concentró más el bloque de búsqueda en Medellín y en toda la zona de Antioquia en la persecución de Pablo Escobar, y ya no tenía cómo implementar operativos de escala nacional para hacer daño. Eso fue básicamente mi experiencia en esa época.
todo el país estaban buscándolo, era el hombre más buscado en ese entonces, y él decidió pues colocar bombas en las ciudades principales como en la ciudad de Bogotá. Recuerdo una bomba en el centro, en la carrera 10ª con calle 24, que mató muchas personas. Ordenó asesinar policías, pagaba 2 millones de pesos por policía asesinado en Medellín. Yo estaba prestando el servicio militar y fue una época muy dura porque pues tocaba prestar mucha guardia, trasnochar, y siempre uno con la zozobra de que en un atentado esos muriera. Y en el año 93, cuando pues las fuerzas militares lo dieron de baja, pues hubo como una especie de transición y un poco de tranquilidad, pero la cual duró muy poco, porque luego surgió el cartel de Cali con los hermanos Rodríguez Orejuela, y pues continuó una nueva época de violencia, pues por estos grupos al margen de la ley, que pues el narcotráfico les daba mucho poder, y adicional a ello pues los otros grupos guerrilleros como las FARC también continuaron pues generando muchos muertos, muchas bombas, y fue una época muy difícil para todos los colombianos. La década de los 90 pues empezó con algo de esperanza para nosotros. Se venía un gobierno joven, el presidente más joven de que había tenido Colombia hasta ese momento, el doctor César Gaviria. Con él pues se venía un poco, se vivía un poco la esperanza de que el país cambiara después de que estuviera sumido por una profunda crisis dado el terrorismo que se suscitó finalizando la década de los 80. Con este pues veíamos cómo se presentaba la Asamblea Nacional Constituyente, que cambió nuestra Constitución en el año 1991. Vino una apertura económica, una apertura de mercados, neoliberalismo total con este gobierno. Habían noticias de Pablo Escobar todos los días. Todos queríamos que se capturara o que se le diera de baja, porque definitivamente pues él generó el terrorismo y la zozobra en el país. Y también otro episodio lamentable pues fue el apagón que tuvimos que vivir en el año 1992, ya que no entró en operación la hidroeléctrica del Guavio, que es un tema muy similar a lo que estamos viviendo ahora con Hidroituango, una hidroeléctrica que estaba planeada para construir en 5 o 10 años y tardó como 15 años. No entró en operación a tiempo y tuvimos que someternos a un racionamiento de energía durante aproximadamente un año. César Gaviria actualmente es considerado como uno de los principales impulsores del debate sobre la legalización de drogas. Su posición surge tras décadas observando el constante fracaso de las políticas prohibicionistas tanto en Colombia como en países como Estados Unidos. Según él, no hay que impedir la legalización del uso de narcóticos, sino ver el consumo como un asunto de salud y de delincuencia. Aquí es donde uno se pregunta por qué no tomó esta postura cuando se encontraba en el poder. Él afirma que antes consideraba la prohibición como una única solución, pero después de décadas de fracasos y pocos avances, se vio obligado a cambiar esta idea. Y es que consideremos solo los beneficios que le traería al Estado la regulación de dicha sustancia. La guerra contra las drogas trajo consigo implicaciones costosas al país. Un estudio de Indepaz del 2016 afirma que se han gastado cerca de 179.274.53 millones de dólares en la guerra contra el narcotráfico, una suma superior al PIB nacional del 2016. Por otro lado, también es bien sabido que el presupuesto general de la nación resulta insuficiente a la hora de financiar ciertos proyectos. Con la regulación, el Estado cerraría una buena parte del PIB, la cual está destinada a operaciones antinarcóticas. Así, junto con los impuestos establecidos, se invertiría dicho dinero en la educación, salud, subsidios, ciencia, cultura, trabajo, etc. Una gran variedad de campos descuidados por aquella constante lucha sin futuro. Se podría mejorar así las condiciones de vida del pueblo colombiano, aunque sea en lo más mínimo, reforzando su ampliación en el alcance y fuerza de las instituciones.